Radio Mundo Católico presenta El Fiat Divino, con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa. Una semana más con ustedes, con el corazón ardiendo en el Fiat. ¡Ah, qué bonito se oyó! Con el corazón... Miren, sin el corazón no podemos vivir. Así mismo, sin Dios. Dios es como el viento. Sin Él no podemos vivir. Es como el latido del corazón. Sin Él no podemos vivir. Es como el sol también, sí. Sin Él no podemos vivir. Para que se entienda más o menos, pues todo eso es creación de Dios. Estamos pues con el corazón ardiente en la divina voluntad, en el Fiat. Yo soy Óscar Márquez. Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes. Y con nosotros está nuestra queridísima amiga... Yo soy Cristi Mendoza. Hola, Óscar. Qué bueno de verdad que estamos aquí compartiendo las bondades, las misericordias, las grandezas de Dios. Y es que somos un espíritu en Él porque Él nos creó. Entonces no podemos vivir, nuestra alma no puede subsistir sin el contacto con Dios. Qué mejor que conocerlo para amarlo más, ¿no? Definitivamente. Conocerlo para amarlo más. Quien conoce las Escrituras conoce a Jesucristo. No puedes amar algo que no conoces. El Señor te conoce, por eso te ama. ¿Cómo? Si me conoce no me ama. No. Acuérdate de eso y que te quede bien grabado. Dios ciertamente no ama el pecado, pero ama al pecador. Entonces, bueno, somos sus hijos muy amados y hay que verlo así y en consecuencia comportarnos también nosotros con amor. Y vamos a empezar. Dice en nuestro escrito del día de hoy, Luisa, refiriéndose a Luisa Picarreta, quiere salvar a todos. Dice así: mi adorable Jesús continúa haciéndose ver todo benignidad y dulzura. Esta mañana, mientras me encontraba junto con él, de nuevo me preguntó: Luisa, dime, ¿qué quieres? Yo enseguida le dije: querido Jesús mío, lo que quiero en verdad es que todo el mundo se convierta. Esos son deseos verdaderos y no cosas pasajeras o materiales. Mi amante Jesús me dijo: te contentaría con tal de que todos tuvieran la buena voluntad de salvarse. Fíjense, con que tengan la voluntad de salvarse. ¿Qué quiere decir eso, Cristi? Eso quiere decir que si yo o tú, don David, o quien nos está escuchando, tienen la voluntad de salvarse, el que va a dar las gracias necesarias para lograrlo es nuestro Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, el esfuerzo es de nosotros, pero el resultado es del Señor. Entonces esa es nuestra confianza. Si no, ¿cómo? ¿Quién le dice San Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Que explique aquello de que no puede entrar el rico, que el rico para entrar en los cielos es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Le dice, entonces ¿quién se salva? Y el Señor le dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si alguno de nosotros se salva, suplico a Dios que así sea, y que seamos todos. Bueno, es por la gracia de Dios, por su preciosísima sangre, por sus gracias necesarias y por nuestra respuesta a las gracias, por nuestra respuesta de amor. El Señor va a checar qué tanto has amado. Exactamente. De hecho, Óscar, en este programa decimos mucho Fiat, hágase. ¿Por qué? Porque esa es la clave, ese es el centro. Eso es lo que Dios nos pide. Él conoce, porque Él nos creó, nuestras debilidades, nuestra naturaleza voluble, débil. Y cuando nosotros damos nuestro fiat, decimos nuestro sí, nuestro hágase, entonces el Señor nos toma la palabra, porque Él es muy serio y muy... y es lo que está esperando, ¿no? En su amoroso corazón, que nosotros digamos sí para Él hacer todo lo que quiera con nuestra vida. Porque Él pregunta, a mamita María le preguntó, el ángel Gabriel le preguntó, ella dijo, aquí la esclava del Señor. Le pregunta a Moisés medio reniega al principio y ya después acepta. De hecho, pues los únicos que no renegaron al principio fue María y Abraham. Exacto, entonces todos los demás sí. Todos los demás se asustan. Jonás se lo tuvo que comer el pez. Sí, para que más o menos entienda. A Moisés, pues el Señor le dijo, ¿qué no soy yo el que me encargo de todo? Moisés era tartamudo, pues tenía miedo y así a todos los profetas. Jeremías dijo, Señor, estoy muy joven, estoy muy chiquito, yo no puedo. No digas eso, le dijo el Señor. Exacto. ¿Y cuál es al otro al que yo soy pecado y le pone una brasa ardiendo en su boca? ¿Isaías? Isaías. Sí, bueno, todos algo hicieron. Total que aunque te cueste trabajo, pues, sí, yo sé, es que el problema es que pensamos es que depende de nosotros y ¿cuándo vamos a entender que la vida no depende de nosotros? Claro que lo que hacemos y eso sí, pues, lleva consecuencias, pero desde un principio, en la raíz, depende de nuestro Señor. Entonces, si estás con Él, pues, ¿cuál es el miedo? Y dice el Señor, sin embargo, para hacerte ver
con qué gusto consiento a los que has dicho, es decir, a los que se quieren salvar, vamos juntos en medio del mundo y de todos aquellos que encontremos con la buena voluntad de salvarse. Por cuán malos sean, de todos modos te los daré, con que tengan la voluntad de salvarse, es decir, pureza de intención, un buen corazón. Entonces fuimos en medio de la gente para ver quién tenía la buena voluntad de salvarse, y con sumo disgusto nuestro, encontrándonos un número tan escaso que daba pena solo pensarlo. En ese escasísimo número estaba mi confesor y la mayoría de los sacerdotes, y parte de las almas devotas, pero no todos los de Corato, y se está refiriendo nada más a Corato, que era un pueblo pequeñito, es pues un pueblo pequeñito en Italia. Después me hizo ver las ofensas que recibía. Yo le pedía que me participara sus sufrimientos y Jesús derramó de su boca en la mía sus amarguras. Después de esto me dijo: hija mía, me siento la boca muy amargada, anda, te pido que me la endulces. Yo le dije: con gusto te daría todo, pero no tengo nada. Tú dime, ¿qué cosa te puedo dar? Ah, está otra vez. Entonces, ¿de quién depende? De Jesús. Exactamente, continúale, Cristi. Y él, haciéndose niño, me dijo: déjame tomar leche de tu pecho y así podrás endulzarme. Y en el instante mismo en que dijo eso, se puso entre mis brazos y se puso a mamar. Pero me vino gran temor de que no fuera el niño Jesús, sino el demonio. Por eso le hice en la frente la señal de la cruz, y Jesús me miró todo festivo, sonriendo, y con esos ojos vivaces parecía que me decía: no soy demonio, no soy demonio. Después, cuando pareció que se había saciado, se puso de pie en mis brazos y me besaba toda. Pero sintiéndome también yo la boca amarga por las amarguras que había derramado en mí, tenía ganas de beber del pecho de Jesús, pero no me atrevía. Entonces Jesús me invitó a hacerlo y así me animé. Qué dulzura de paraíso salía de ese pecho santo. Pero ¿quién puede decirlo? Entonces me encontré en mí misma toda inundada de dulzuras y de contentos. Qué imagen tan hermosa, tan maternal y paternal a la vez, participar de la esencia de Dios, que finalmente es lo que hacemos en la Eucaristía. Uno dice: ay, ese bebé me lo como. Al Señor no lo comemos en la Eucaristía. ¿Sí? Realmente es maravilloso, es su esencia. Y recuerdo en un milagro que dicen del Evangelio, el Señor con su saliva hizo lodo, y luego se lo puso en los ojos del ciego y dijo: ve y lávate, ¿no? Y ya, el ciego, bueno, dejó de ser ciego. De su esencia, de su propio ser. ¿Qué más claro puede quedar entre una madre y un bebé? La lactancia, ¿no? El amamantar, es de la madre se nutre. Así nos lo quiere mostrar con esta imagen nuestro Señor y Luisa, cómo se alimentan mutuamente de un amor sincero, de su propia esencia, que es esencia santa. Así es, y es que miren, estos son modos místicos. Recordemos que la comunión entre Luisa y Jesús era de una manera mística extraordinaria, y ahorita lo explica más adelante. Dice Luisa: cuando sucede tomar leche de mi pecho, el cuerpo no participa para nada, pues es cuando me encuentro fuera de mí misma. La cosa sucede solo entre mi alma y Jesús. Y él, cuando quiere ser esto, es siempre como un niño, como un bebé. Y es tan cierto que es solo el alma y no el cuerpo, que cuando sucede esto yo me encuentro siempre en el cielo o girando por otros puntos de la tierra. A veces he dicho que volviendo en mí misma sentía dolor en aquella parte en que el niño Jesús mamó, porque al tomar parecía que a veces lo hacía un poco fuerte, que quería jalar el corazón del pecho. Esto era porque mi alma sentía sensiblemente este dolor y volviendo en mí misma lo participaba al cuerpo. Esto también sucede en otras cosas, como por ejemplo, cuando el Señor me transporta fuera de mí misma y me hace partícipe de la crucifixión. Jesús mismo me extiende sobre la cruz, me traspasa las manos y los pies con los clavos y siento un dolor tal que me siento morir. Después, encontrándome en mí misma, lo siento muy bien en el cuerpo. Tan es verdad que no puedo mover los dedos, los brazos, y así de los demás sufrimientos que el Señor me hace partícipe. Si tuviera que decir todo, me alargaría demasiado. Fíjense que Luisa Picarreta, para los que nos comienzan a escuchar, tenía estas experiencias con Jesús en donde durante la noche se la llevaba
ahí al cielo, ella dice al cielo, ¿verdad? De una manera mística la separa de su cuerpo, y es cuando le transmite todos los sufrimientos que como alma víctima ella soporta con su gracia, con la gracia de Jesús. Por eso dice que cuando regresa a su cuerpo, pues de repente resiente todo esto que ella sufrió místicamente. Esto es por su estado de víctima. Uh-huh. Sabemos que Luisa era partícipa de los dolores de Jesús para consolarlo, para ayudarlo, para salvar almas. Uh-huh. Ese era su motivo, su razón de ser. Entonces, cuando escuchamos que Luisa es arrebatada, es porque esa es la forma en la que Jesús le participa a ella estas cosas. ¿Cómo está tu sensibilidad mística? Qué preguntita. Es que sí, cada vez que recibimos la Eucaristía es el mismísimo, o sea, es Dios presente. A veces, pues, quien verá un pedazo de pan, una galletita y se forman y lo están volteando para el otro. No, es el mismísimo Jesús, pero no lo queremos ver. Agrego otra cosa, dice Luisa, que el Señor de vez en cuando se digna a derramar de su boca una leche dulcísima, o me hace beber de su costado su preciosísima sangre. Oye, en la Eucaristía tienes un doble alimento. Esto ya no lo dice Luisa, esto ya lo estoy diciendo yo. Tienes un doble alimento. Está el alimento eucarístico y el alimento de la palabra de Dios. En la palabra de Dios se dice también, le dice a un profeta del Señor, come este libro, la palabra de Dios. Cuando lo come el profeta le sabe dulcísimo como miel a la boca, pero amargo al estómago. Porque así es la palabra, esa espada de doble filo, bueno. ¿Qué quiero decirte con eso? Que esa leche dulcísima que emana de la boca de nuestro Señor Jesucristo, para nosotros es su palabra, que nos llena, que nos alimenta. Acuérdense también en el Evangelio, cuando el enemigo, el demonio, quiere tentar a Dios y le dice, a ver, pues, si eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. ¿Y qué le contesta el Señor? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la palabra de Dios es nuestra leche dulcísima. A Luisa se lo muestra de una manera mística, más clara, más concisa, pero a nosotros también nos lo da. Cuando hace esto, de querer mamar de mí, no hace otra cosa que tomar lo mismo que Él me dio. Porque yo no tengo nada para endulzarlo, sino más bien mucho para amargarlo. Y volvemos a lo que decíamos hace rato. Es que ¿qué le puedes ofrecer que no te haya dado Él? Por eso, esto de la divina voluntad, es decir, mis actos, que en realidad pues, son nulos con respecto al universo, hechos en la divina voluntad se convierten en actos divinos, no porque yo los haga divinos, sino porque el Señor, que es Dios, los convierte en divinos. Le devolvemos a Dios su mismo amor, porque el amor de Dios es perfecto. Y eso es tan cierto que a veces en el momento mismo en que Él mamaba de mí, yo tomo de Él y advierto claramente que de Él sale de mí, claramente que lo que sale de mí no es sino el mismo que Él se da. Parece que me he explicado suficientemente por cuanto he podido, nos dice Luisa. No es algo que pues nosotros lo entendamos si quieren ustedes a la primera, pero escuchan mañana otra vez el programa, se pasa toda la semana para que lo entendamos, entiéndanlo. Es la esencia, no vean imágenes mundanas, no se trata de eso, son imágenes místicas y invito a todos a alimentarnos de la palabra de Dios. Hay mucha gente que se sabe tal o cual aparición o manifestación o espiritualidad de tal o cual santo, aceptado por la iglesia, claro. Y bueno, sobre eso andan, pero no conocen la palabra de Dios. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene ni siquiera razón de ser. Yo no puedo basar mi espiritualidad en un mensaje o dos mensajes de la Virgen, algún santo, incluso estamos hablando de Luisa. Necesitamos eclesiología. Para poder comprender bien los escritos de Luisa, necesitamos comprender la palabra de Dios, conocerla, amarla, vivirla, degustarla, masticarla, consumirla. Si no, ¿cómo le hacemos, Cris? Así es. Y fíjense, podemos dar un pequeño ejemplo. En la palabra de Dios dice San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Eso es lo que Dios nos quiere transmitir a través de esos escritos que escribió Luisa Picarreta, que quiere que nosotros lo tengamos tan dentro de nosotros, que ya no seamos nosotros en el actuar, en el decir, en el pensar, que sea Él. Las imágenes que nos presenta aquí con Luisa es todo dirigido para que nosotros sepamos lo que Él quiere de nosotros. Él quiere ser el centro, el rey.
porque con Dios todo y sin Dios nada. Luisa lo dijo muchas veces y le dijo al Señor: Señor, es que yo cómo puedo transmitir o ser modelo para esta espiritualidad si yo no soy nada, no tengo ni educación, no fui ni a la escuela, ¿no? Y le dice Jesús: precisamente eso es lo que quiero de ti, que seas como una jarra vacía para poder llenarte de la gracia que necesitas y hacer todo lo que yo quiero que hagas. Entonces hay que enfocarnos en eso, en pedirle a Jesús: Señor, tal vez esto puede ser muy complicado, tal vez no lo entiendo completamente, pero lo único que te pido es que derrames este don, porque divina voluntad es un don, es un regalo que viene del cielo. Derrámalo en mí para que tú seas en mí. Y ya, hasta ahí, sin pensar que es complicado, que es algo difícil. No, Dios lo va a hacer todo. Disfrútalo, porque es disfrutable. Ay, se sufre, de todos modos, pues se sufre con gozo. Entendámoslo de una... si te estás metiendo a la cabeza o por los ojos puras mundanidades, porque no voy a entrar en detalles, pues eso es lo que vas a pensar y en eso va a estar tu tesoro y ahí va a estar tu corazón. En cambio, si a tus ojos les metes divina voluntad, palabra de Dios, pues sobre eso vas a estar pensando y sobre eso vas a poner tu corazón. Así de sencillo, es sentido común nada más. ¿Qué le mete uno a la computadora en el disco duro? Es lo que vas a ver cuando la abras. Y luego después no te estés quejando. Dios no me habla, pues cállate y deja que te hable. Si no, ¿cómo le vamos a hacer? Y queremos expresar ahorita una alabanza. Decía aquí San Agustín, ¿verdad? Si quien canta, ora 2 veces. Vamos a escuchar a Cristi con esta alabanza, adoración a nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, cierren los ojos, cierren las ventanas de su cuarto, las puertas de su cuarto, como dice la palabra de Dios, y aprendan a estar a solas con su Señor, que los ama. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exéntate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exéntate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. ¿Verdad que edifica? Oye, y escucha, ¿qué escuchas? ¿Qué ves?
¿Qué haces? ¿Qué piensas? ¿Verdad que edifica? La música es muy bonita cuando se sabe escuchar y se sabe cantar. Y no me refiero nada más a la preciosa voz de Cristi, me refiero a quien le están cantando. No es lo mismo lo que acabamos de escuchar que cualquier otro. Mamá, el mechón, peíname. Pues no tiene nada que ver, ¿verdad? Edifiquemos el alma, edifiquemos el corazón. No tiene nada de malo también la música que te divierte. No, yo lo sé. Pero es para eso nada más. No edifica. Clarifiquemos eso. Qué bueno sería por las noches, cuando ya vamos a dormir, o por la mañana recién levantados, tú eliges tu horario, tomar la Biblia y tomar algún salmo. Los salmos son oraciones escritas para el Señor por grandes santos. Muchos de ellos son del mismísimo rey David. Y cantar un salmo. Oye, yo no sé cantar. Yo creo que eso al Señor no le afecta. Si yo oigo cantar a mi hijo chiquitito, no saben decir la R todavía. Y me encanta. Y no se afina, Cántale tú al Señor. Toma el salmo, el que tú quieras. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes prados me lleva a reposar. Cántalo, ¿cómo? El Señor es mi pastor, como lo hacen en la iglesia. Pero cántale a tu Señor con todo el corazón. Disponte al Señor. Hablábamos ahorita, durante esta pausa, con don David y con Cristi, con respecto al bautismo. Es que escuchen este tema. Dice, gravísimo pecado del aborto, la unión con los sufrimientos y oraciones de Jesús. Esta mañana la pasé muy angustiada, nos dice Luisa, por las tantas ofensas que veía cometer a los hombres, especialmente por ciertas deshonestidades horrendas. Cuánta pena daba a Jesús la pérdida de las almas, sobre todo de un niño recién nacido que querían matar sin administrarle el santo bautismo. Me parece que ese pecado pesa tanto en la balanza de la divina justicia, que es de los que más claman venganza ante Dios. Sin embargo, muy frecuentemente se renuevan estas escenas dolorosas. Mi dulcísimo Jesús estaba tan afligido que daba piedad. Viéndolo en tan estado, no me atreví a decirle nada, y Jesús solo me dijo, hija mía, une tus sufrimientos a los míos, tus oraciones a las mías, y así, ante la majestad de Dios, serán más aceptables y aparecerán no como cosas tuyas, sino como obras mías, obras pues de Dios. Después continuó siendo severo otras veces, pero siempre en silencio. Sea bendito el Señor Jesús. Aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa con los niños abortados? ¿Se condenan? Claro que no. Claro que no. Existe en la Iglesia Católica el bautismo, claro, se hace en una iglesia, lo hace un sacerdote, pero también el Señor permite bautismo de intención, incluso de emergencia. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que no está bautizada, que está a punto de morir, tú como bautizado, puedes bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay validez. No suplir al sacerdote, no, es en situación especial. Y en esto de la divina voluntad nosotros podemos decir, Padre bueno y misericordioso, aquellos niños y niñas abortados el día de hoy, con el poder de tu amor, por tu divina voluntad, los bautizamos con el nombre de José María y María José para que no tengas error. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En el credo decimos, creo en la comunión de los santos, en la intercesión, a eso se refiere. No sería lógico que se perdieran esas almas. Cuidado con los que abortan, que tampoco están perdidos si alcanzan su arrepentimiento, si alcanzan su conversión, si conocen lo que están haciendo y cambian de actitud. Pero el niño no tiene la culpa. Yo, mi primer hijo, pues no se logró. Estuvo 3 meses en el vientre de mi esposa, de su mami, y no se logró. Falleció dentro de su vientre. Tuvieron que hacerle un legrado y yo con una devoción muy real en sus restos, con un cuerpecito muy pequeñito, pues lo bauticé. Pregunté al sacerdote, pregunté a varios sacerdotes, porque luego me gusta confirmar las cosas. Y sí, efectivamente, el niño está bautizado. Hagamos ese acto de amor. Es como las ánimas del purgatorio. ¿Yo qué puedo hacer por ellas? Muchísimo, porque ellas no pueden hacer nada por sí mismas, porque están en el purgatorio. Pero tú, con el asunto de la comunión de los santos, puedes hacer muchísimo,
Puedes ofrecer tu vida, tus oraciones, incluso los tesoros de la iglesia, como son las indulgencias parciales o indulgencias plenarias, sirven para los fallecidos. Está en la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Macabeos, dice, y hacen bien en orar por los muertos. No es un invento de un santo papa o de un cura. Está en la palabra de Dios, es parte del don de Dios. Aprendamos, primero, a no matarnos entre nosotros, que eso ya es una aberración, esa es una asquerosidad. Y después, a amar también el espíritu de los niños, ¿verdad, Cris? Sí, incluso las almas del purgatorio pueden interceder por nosotros, aunque ellas ya no pueden, por ellas mismas no pueden, por nosotros sí. Por eso es muy bueno que nosotros oremos mucho por ellas y pidamos a su vez la intercesión. Las almas del purgatorio muchas veces son hasta más santas que nosotros, ellas ya se salvaron. Sí, son salvas. Ellas son salvas y tienen ya van a ver a Jesús, pues a Dios. Entonces vamos pidiéndoles también que oren por nosotros. Eso es parte de la comunión de los santos. Miren, hay este tema que vamos a tocar ahorita está hermosísimo, ¿no? Bueno, todos están hermosos, pero esta es una manera más como el Señor nos explica o nos hace ver cuál es su actuar, su forma de que podamos entender sus gracias. Y dice Luisa, mi dulce Jesús continúa haciéndose ver poquísimas veces y casi siempre en silencio. Mi mente me la sentía toda confundida, llena de temor de poder perder a mi solo y único bien, y por muchas otras cosas que no es necesario decir. Oh Dios, qué pena. Mientras estaba en este estado, por poco se hizo ver y parecía que traía una luz. De esta luz salían muchos otros globitos de luz y Jesús me dijo, quita todo temor de tu corazón. A ver, hay que escuchar estas palabras y asumirlas como nuestras. ¿Qué nos dice Jesús? Quita todo temor de tu corazón. Mira, te he traído este globo de luz para ponerlo entre tú y yo y entre aquellos que se acercan a ti, a aquellos que se te acerquen con corazón recto y para hacerte el bien. Estos globitos de luz que salen penetran en sus mentes, descenderán en sus corazones, los llenarán de gozo y de gracias celestiales y comprenderán con claridad lo que obro en ti. Aquellos que vengan con otras intenciones experimentarán lo contrario, y por estos globitos de luz quedarán deslumbrados y confundidos. Fíjense cómo Jesús nos habla fuerte a través de estos textos. Nos dice, ¿qué tienes que hacer para entender, para saber lo que yo quiero de ti? Bueno, lee, ábrete a esta espiritualidad. Créele a Luisa, créeme a mí a través de esos escritos. Di fiat y yo voy a hacer que cada palabra, cada mensaje, cada imagen vaya penetrando en tu corazón, en tu mente. No hay que preocuparnos ni hay que angustiarnos, como dice Oscar. No hay que vivir con esa situación de, ay, señores, que yo no entiendo, yo no sé, yo quiero ser santa, pero yo soy tan imperfecta. Sí, somos imperfectos, pero hay que creerle a Dios que Él puede lo que nosotros no podemos. Sí, porque menospreciar de ti mismo sin fe, no, pues eso es una cosa muy fea. Exacto. Es una voluntad de Dios. O sea, sí, yo no soy nada, pues yo tampoco, pero Dios lo es todo, ¿me entiendes? No nada más te quedes como chinche pisada, sino date cuenta de que tienes un alma y eres hijo de Dios, pero en Dios, no por tus propios méritos, de eso se trata el asunto. Si tú te acercas a los escritos para criticarlos o con morbo, pues ahí te vas a quedar, te vas a encandilar, como dice el Señor. Si te acercas con claridad de intención, con pureza de intención, pues se va a el encandilado se va a convertir en luz y vas a ver con claridad todo esto, pero necesitas hacerlo. Fíjate, ¿qué le pasaba a los fariseos? Los apóstoles le decían a Jesús, maestro, ¿por qué no nos hablas en parábolas, va? Le decía, ¿por qué así? ¿Por qué de esta manera? Y dice Jesús, porque quiero que entiendan las verdades del reino de los cielos y al mismo tiempo se van a confundir todos aquellos que no tengan recta intención. Con las parábolas no todos entendían. Los que estaban duros, a los que les dijo Jesús, sepulcros blanqueados, bueno, ¿qué pasaba con eso? Para ellos no tenía ningún significado, ninguna luz. Al contrario, era tanta luz que no eran capaces de entenderlo. Eso es lo que pasa con estas verdades de cielo, porque estos escritos son libros de cielo. Como seguramente lo has experimentado, a que una palabra de Dios, una oración te fortalece, te llena, y a la otra persona la ves más fría que un témpano, no le sucede nada. Bueno, pues sigue pidiendo, porque los tiempos son de Dios, y todos somos hijos, pero pues no todos queremos saberlo, y ahí está el eterno problema.
Jesús prepara a Luisa a recibirlo en la comunión. Esta mañana, debiendo recibir la comunión, estaba pidiendo al buen Jesús que viniera él mismo a prepararme antes de que viniera el confesor para celebrar la Santa Misa. De otro modo, ¿cómo podría recibirlo siendo tan mala y estando tan indispuesta? Y Luisa se dispone. Me acuerdo del Padre Pío que se disponía una hora y media antes de la misa para poder entrar, porque entendía la misa. Y oye, pues llegamos tarde, llegamos nomás al podéis, ¿no? El podéis ir en paz, la misa terminado, pues no. ¿Qué es eso? El podéis. O directos a formarse la Eucaristía y distraídos. No, entendámoslo, por favor. Acuérdense, cuando el rey manda a invitar muchas personas, le ponen pretextos para no ir a la fiesta que había preparado. Entonces dice, traigan de los caminos a todos, y trajeron a todos. Pero entre ellos había uno que no se había preparado para la fiesta, no se había ni bañado, estaba, qué sé yo, todo andrajoso. Y no porque fuera pobre, sino porque era andrajoso. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Salte, no eres digno de estar aquí. Lo manda a donde será el rechinar de dientes. Es que hay que estar preparados. Exacto. Ir a misa así es como rezar el rosario, bola chica, bola grande. Pues no estás haciendo nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si estás en la Eucaristía, vívela. Mientras esto decía, mi dulce Jesús se complació en venir. En el momento mismo en que lo vi, me pareció que no hacía otra cosa que saetearme con sus miradas purísimas y resplandecientes de luz. ¿Quién puede decir lo que obraba en mí esas miradas penetrantes que no dejaban escapar ni siquiera la sombra de un pequeño defectillo? Es imposible poderlo decir. Es más, hubiera querido dejar todo en silencio, porque las operaciones internas de la gracia difícilmente se pueden explicar con la boca. Tal como son, parece más bien que se desfiguran, porque pues uno puede explicar, pues como dice San Pablo, ¿verdad? Ojos no han visto, oídos no han escuchado lo que le espera a los que se salven. Pero la señora obediencia lo quiere, y cuan por ella necesito cerrar los ojos sin decir nada más, si no hay de mí en todo, porque siendo señora, por mí misma se hace respirar. ¿Quién? La señora obediencia. Ella obedece. Entonces sigo diciendo, en la primera mirada le pedí a Jesús que me purificara, y así me pareció que de mi alma se sacudiera todo lo que la ensombrecía, un escalofrío del alma. Pues volvemos con este tema hermoso de cómo Luisa se preparaba para recibir la comunión. Pero siempre vemos, fíjate, Oscar, en cada parte, en cada momento, cómo Jesús es el que hace, ¿no? Uh-huh. Es el que le da a Luisa lo que quiere que tome de gracia, de don. Él es el que da la luz, Él es el que da la gracia para entender, para caminar, para avanzar en esta aventura de santidad, ¿no? A la que estamos llamados todos. Y dice, en la segunda mirada, le pedí que me iluminara, porque ¿de qué le sirve a una piedra preciosa ser pura si no está centellante para atraer las miradas de aquellos que la miran? La verán, sí, pero con ojo indiferente. Mucho más yo, que no solo debo ser mirada, sino ser unificada con mi dulce Jesús. Tenía necesidad de esa luz que no solo me volvía el alma resplandeciente, sino que me hacía entender la gran acción que estaba por realizar. Por eso no me bastaba ser purificada, sino también iluminada. Entonces Jesús, en esa mirada parecía que me penetrara, como la luz del sol penetra el cristal. Después de esto, viendo que Jesús seguía mirándome, le dije, amadísimo Jesús, ya que te has complacido en purificarme, primero, e iluminarme después, dígnate ahora santificarme, sobre todo porque debiendo recibirte a ti, que eres el santo de los santos, no es justo que yo sea tan diferente a ti. Fíjense lo que Luisa pedía, pues la santificación. Sí, nomás, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nosotros a veces la vemos tan lejana, la santificación, que ni siquiera somos capaces de decirle eso. ¿Y qué está pasando cuando nosotros dudamos poder llegar a la santidad? Pues estamos dudando del poder de Dios, ¿no? O sea, y decimos, ay Señor, tú no puedes hacerme a mí santa como si soy tan pecadora. ¿Qué puede hacer de las piedras hijos de Abraham, sabe? ¿Cómo te explico? Así que imagínate, Luisa, o sea, le pedías, no solo purifican, no solo lléname de luz, no solo, sino santifícame. Hay que tomar esto como una regla. Señor, Señor, santifícame. No admito menos. Hay que decirle a Jesús, ¿no? Exactamente, porque es para Él. Así es. Entonces Jesús, siempre benigno, hacia esta miserable, se inclinó hacia mí, tomó mi alma entre sus brazos y pareció que con sus propias manos me retocaba toda.
¿Quién puede decir lo que obraban en mí esos toques de esas manos creadoras? Oh, cómo se ponían en lugar mis pasiones a cada toque, mis deseos, inclinaciones, afectos, latidos y mis demás sentidos, santificados por esos toques divinos, se cambiaban totalmente y unidos entre ellos, ya no discordantes como antes. Formaban una dulce armonía al oído de mi querido Jesús. Me parecía que fueran tantos rayos de luz que herían su corazón adorable. Oh, cómo se deleitaba Jesús y qué momentos tan felices fueron para mí. Ah, yo experimentaba la paz de los santos. Para mí era un paraíso de contentos y de delicias. Eso sucede cuando le dices sí al Señor. Después de esto, parecía que Jesús venía a mi alma con el vestido de la fe, de la esperanza y de la caridad. En el acto mismo que me vestía, Jesús me sugirió el modo como debía ejercitarme en esas tres virtudes. Ahora, mientras estaba haciendo esto, Jesús mandó otro rayo de luz que me hizo comprender mi nada, la cual me parecía que era como un granito de arena en medio de un vastísimo mar. No creas que si tienes esos dones pues de santidad son por ti, por la gracia de Dios. ¿Qué es Dios? Y este pequeño grano iba a perderse en ese mar inmenso, pero se perdía en Dios. Continúale, Cristi. Fíjense, ese granito de arena en medio de un vastísimo mar, al mismo tiempo que el Señor, como dices, Oscar, nos hace ver nos hace ver su poder en nosotros, también nos hace entender que nosotros por nosotros mismos no somos nada. Dice, después me transportó fuera de mí misma, llevándome entre sus brazos, y me sugería varios actos de contrición de mis pecados. Recuerdo solamente que he sido un abismo de iniquidad, Señor, oh, cuántas negras ingratitudes he tenido hacia ti. Mientras hacía esto, vi que Jesús tenía la corona de espinas en la cabeza. Extendí la mano y se la quité, diciéndole, dame, oh Jesús, las espinas, que soy pecadora. A mí me convienen las espinas, no a ti, que eres el justo, el santo. Entonces Jesús mismo la clavó en mi cabeza. Después, no sé cómo, desde lejos vi al confesor. Enseguida le pedí a Jesús que fuera a preparar al confesor para poderlo recibir en la comunión. Entonces pareció que fue con él. Poco después volvió y me dijo, quiero que sea uno el modo de tratar con el confesor como entre yo y tú, y así quiero también de él, que te vea y te trate como si fueras otro yo, porque siendo tu víctima como lo fui yo, no quiero diferencia ninguna, y esto para hacer que todo sea purificado y que en todo resplandezca solo mi amor. Aquí está una vez más el plan que Jesús quiere para nosotros, ser uno con Él, como Él y su Padre es uno, dice las Escrituras. Ese es Juan, su plan. capítulo 17. Exactamente. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Por qué? Porque tenemos que ser una imagen de Cristo aquí en la tierra. Y como te amó hasta dar la vida, y una vida de cruz, y siendo quien, el mismísimo Dios. Así para que le calcules más o menos cómo es el amor de Dios, ¿verdad? Vamos a una alabanza, Cris. Así es. ¿Cómo se llama? Quiero adorarte. Vamos, escuchemos. Vamos, y hay que hacer la oración para decirle a Jesús pues que queremos estar cerca de Él y de su corazón. Quiero adorarte, oh Dios, mi Señor. Quiero adorarte, oh Dios, mi Señor, en tu templo habitar y en tu presencia morar por siempre, en tu templo habitar y en tu presencia morar por siempre, oh Señor.
siempre en tu templo habitar y en tu presencia morar por siempre en tu templo habitar y en tu presencia morar por siempre, oh Señor. En la mañana o en la noche, o en la mañana y en la noche, cantarle al Señor. Yo no sé qué decirle. Toma un salmo. Es un libro de la Biblia, el libro de los Salmos. La Biblia en sí tiene 73 libros. Biblia significa libros. Te informo, uno de ellos son los Salmos. Habla con el Señor, empiezas y ya después pones tus propias palabras. O mejor aún, le pides a Él que hable por medio tuyo, que ponga sus palabras divinas en tu alabanza, para que reciba Él mismo su esencia, su divinidad, y que eternamente le suplicamos a Dios, todos lo adoremos y estemos cerca de Él, para gloria de Él, con Él y por Él. Muchas gracias, Cristi. Gracias, don David. Gracias, Dios mío. Un programa más. Fiat. Fiat, y nos escuchamos la próxima semana. Radio Mundo Católico presentó El Fiat Divino con Óscar Márquez Miramontes y Cristina Mendoza Checa.